Un día, pertenecer a este grupo religioso significa básicamente esconderse en catacumbas para no ser ejecutado por el Imperio Romano. Y casi de la noche a la mañana, pues el mismísimo emperador está pagando de su bolsillo los gastos de viaje para que los líderes de esa religión celebren una cumbre a todo lujo en su propio palacio. Es que es de loco, sí. Arrancamos este análisis a fondo, hoy nos sumergimos de lleno en las fuentes históricas y los textos enciclopédicos sobre el histórico Primer Concilio de Nicea. Hablamos del año 325 después de Cristo. Y el objetivo para quienes nos escuchan hoy es doble. Exacto. A ver, por un lado queremos separar la realidad histórica de todos esos mitos de la cultura popular, que hay muchísimos. Muchísimos, Tela. Sí. Y por otro, entender cómo se construyen, o bueno, cómo se imponen, los consensos cuando la política y la ideología chocan de frente. Totalmente. Porque es que es un giro de guión monumental en la historia humana. O sea, pasar de ser el objetivo número uno de la ira imperial a recibir todo el patrocinio del Estado en apenas una década. Y lo fascinante aquí es el motivo, fíjate. Toda esta cumbre global, que no tenía precedentes, se convoca para evitar que una disputa sobre un tecnicismo teológico termine partiendo el Imperio Romano en dos mitades irreconciliables. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso, porque antes de entrar en la sala del concilio, hay que entender la crisis que obligó a convocarlo, claro. Eso es fundamental, sí. Nos situamos en el año 324. Constantino acaba de derrotar a su rival Licinio, y por fin se convierte en el único emperador romano. O sea, el imperio vuelve a estar unificado bajo un solo mando. Después de una época de un caos tremendo, además. Claro, claro. Pero justo cuando parece que por fin llega la paz, estalla una bomba ideológica en Alejandría, en Egipto. Es una ironía histórica maravillosa, porque, a ver, el imperio alcanza la unidad política, por fin, pero la Iglesia se enfrenta a su fractura interna más grave hasta la fecha. Y los protagonistas de este choque de trenes son el arzobispo Alejandro de Alejandría y un presbítero muy carismático y popular llamado Arrio. Arrio, exacto. Y el núcleo de este debate es lo que ha pasado a la historia como el arrianismo. Básicamente, a ver si lo explico bien, el arzobispo Alejandro defiende que Jesús, el Hijo, es coeterno con Dios Padre. Que siempre ha existido a su lado. Eso es. Pero Arrio levanta la mano y sostiene algo radicalmente distinto. Dice que el Hijo fue creado o engendrado por el Padre en algún momento, o sea, que tuvo un punto de origen. Arrio llegó a decir una frase que se hizo viral en la época. Sí, la famosa frase. Hubo un tiempo en que no existió. Madre mía, y esa frase es el detonante de todo el lío. Para una mente moderna, pues esto puede parecer un debate puramente filosófico, ¿no? Algo para debatir tranquilamente en una biblioteca. Pero en el siglo IV era una cuestión de vida o muerte. Literalmente. Claro, si lo analizamos desde la perspectiva de Arrio, su postura tenía una lógica aplastante para muchísima gente. Él intentaba proteger el monoteísmo estricto. Pensaba, a ver, si decimos que el Hijo siempre ha existido junto al Padre, entonces tenemos dos dioses eternos. Y el cristianismo se supone que tiene un solo Dios. Claro, un solo Dios, esa era la base. Exacto. Así que para Arrio, el Hijo tenía que estar subordinado al Padre por pura lógica matemática, digamos. Ya, pero claro, para el arzobispo Alejandro, esa visión era un insulto inadmisible. Porque, a ver, si el Hijo fue creado, entonces es una criatura. Una criatura muy especial. Quizá la primera de todos, pero criatura al fin y al cabo. Efectivamente. Y Alejandro consideraba que adorar a una criatura destruía la esencia misma de la salvación cristiana. Así que la tensión escaló tantísimo que Alejandro convocó un sínodo local y expulsó a Arrio. Vamos, que los comulgó. Pero es que Arrio era un comunicador brillante. No bajó la cabeza y se fue a su casa, ¿qué va? Viajó por todo el este del imperio buscando apoyos, y vaya si los encontró. Figuras de altísimo nivel político y religioso, como el obispo Eusebio de Nicomedia, se pusieron de su lado. Menudo cacao. Tela. La disputa salió de las iglesias y llegó a las calles. La gente discutía sobre la naturaleza de la Trinidad en los mercados, en las plazas, en los baños públicos. Para visualizar el nivel de crisis para quienes nos escuchan, podemos imaginar una enorme fusión corporativa. El nuevo CEO, Constantino, acaba de unificar la empresa tras años de batallas legales y guerras comerciales. Llega a la sede central, se sienta en su despacho tan tranquilo y descubre que la junta directiva está a punto de matarse a gritos en la sala de reuniones por la redacción de una coma en la declaración de principios. Te lo compró. Es una analogía perfecta.
Y si conectamos esto con el panorama general, se entiende muy bien porque a un emperador romano, que era un militar curtido en 1000 batallas, le importaba tanto un debate abstracto sobre la divinidad. Porque a él la teología le daría un poco igual, ¿no? A Constantino, la teología fina no le quitaba el sueño en absoluto. Lo que le aterraba era la inestabilidad. Su imperio, recién unificado, dependía de la unidad religiosa como pegamento social. Si esa religión se fragmentaba en 2 sectas que se odiaban a muerte, el imperio corría el riesgo real de volver a la guerra civil. Y Constantino intenta apagar el fuego por la vía rápida. Envía a su hombre de confianza, el obispo Osio de Córdoba, con unas cartas para Alejandro y Arrio, pidiéndoles básicamente que, oye, daos la mano y dejad de discutir por estas minucias. Exacto, Constantino lo veía como un debate semántico innecesario, algo de palabras mayores. Pero las cartas fracasan rotundamente. La herida era ya demasiado profunda. Ya no había vuelta atrás. Ninguna. Y al darse cuenta de que la diplomacia por carta no funciona, toma una decisión que cambiaría la historia de Occidente para siempre. Convocar a todos los líderes de la cristiandad en una misma sala. Y así es como llegamos a la famosa cumbre, que, por cierto, inicialmente iban a reunirse en Ancira, pero al final se traslada a Nicea, lo que hoy es la ciudad de Iznik, en la actual Turquía. Y entiendo que la decisión fue puramente estratégica por parte del emperador, ¿verdad? Totalmente logística. Nicea estaba muy cerquita de la capital imperial de aquel momento, que era Nicomedia. Además, tenía un clima primaveral muchísimo más agradable y, sobre todo, ofrecía un acceso por mar y tierra mucho más fácil para los obispos que venían desde la otra punta del imperio. Hablemos de esa logística, porque el nivel de patrocinio es alucinante. Constantino abre las arcas del Estado, coge dinero público y paga los gastos de viaje, el alojamiento, la manutención de todos los asistentes. A todo lujo, además. Sí. E incluso cede el gran salón de su propio palacio de verano para las sesiones de debate. Se calcula que asistieron entre 250 y 300 obispos, aunque luego la tradición fijó el número en 318 para que coincidiera con los siervos de Abraham en el Génesis. Las famosas cifras simbólicas, claro. Eso es. Pero hay un dato demográfico de los asistentes que me parece clave. Casi todos eran de la mitad oriental del imperio. Así es, la representación fue abrumadoramente oriental. De la parte occidental del imperio solo asistieron 5 representantes en total. Fíjate, solo 5. Y 2 presbíteros que iban en representación del obispo de Roma. Espera. El obispo de Roma, la figura que hoy conoceríamos como el Papa, ni siquiera fue a la primera gran cumbre de toda la historia del cristianismo. No, no fue. El Papa Silvestre I era ya muy anciano y estaba demasiado enfermo para hacer un viaje tan paliza desde Roma hasta Asia Menor. Por eso envió a 2 sacerdotes en su lugar. Pero el foco del evento, sin duda, no estaba en Roma, estaba en la figura del propio emperador. Claro, el anfitrión. Exacto. Las crónicas de la época, como las del historiador Eusebio, describen la entrada de Constantino al salón del concilio como si fuera una aparición sobrenatural. Eusebio dice literalmente que apareció, y cito, como un ángel celestial de Dios, deslumbrante con ropajes de púrpura, bordados en oro y cubierto de piedras preciosas. Imagínate la escena. De película. Entra, se sienta en una silla de oro macizo y da su discurso de apertura en latín, que era el idioma del poder del Estado, ante una audiencia de clérigos que hablaban mayoritariamente griego y probablemente no entendían ni papa. Y aquí es donde surge una de las grandes paradojas de esta historia. Constantino facilitó la reunión, pagó todas las facturas, puso la sede y exhortó a la concordia basándose en las Escrituras. Pero él no votó ni una sola decisión teológica. Claro, porque no era obispo. Exacto, no era obispo. Y hay un apunte profundamente irónico que no podemos pasar por alto en este análisis. Constantino, el líder absoluto de este concilio cristiano, ni siquiera estaba bautizado en ese momento. Es que manda narices. Me cuesta creer que un emperador romano monte todo este espectáculo multimillonario, ceda su palacio y sea solo para sentarse a escuchar y no imponer su propio voto. A ver si lo entiendo. ¿Qué ganaba él realmente? ¿Era un devoto cristiano liderando a su rebaño con fervor? ¿O esto fue, pues eso, una maniobra de relaciones públicas magistral para controlar a las masas? Esa es una pregunta excelente de verdad, y los historiadores llevan debatiéndola siglos. Desde la mentalidad de Constantino, probablemente no había ninguna separación entre política y religión.
Eran lo mismo. Exacto. En la tradición romana antigua, el emperador ostentaba el título de Pontifex Maximus. Era el puente entre los dioses y el Estado. Mantener el favor divino, asegurando que el culto se realizaba correctamente y sin divisiones, era su deber cívico supremo. Pacificar a la Iglesia era pura y simplemente asegurar la supervivencia de Roma. Vale, entonces tenemos a los delegados en la sala, totalmente deslumbrados por el oro y la púrpura. Terminan los discursos de apertura y empieza el trabajo duro. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el debate intelectual se transforma en ley escrita. El objetivo principal era redactar una declaración de principios, el famoso credo, que resolviera el problema de Arrio para siempre. Y el documento que resulta de ahí, el credo niceno original, no es un mero resumen amigable de lo que creen los cristianos, para nada. Es un documento forense. Un texto legal puro y duro. Sí. Cada palabra fue elegida como un bisturí teológico para amputar la visión arriana. Por ejemplo, al describir a Jesús, incluyeron frases como Dios verdadero, de Dios verdadero, y sobre todo recalcaron la frase engendrado, no creado, una bofetada directa a la premisa central que defendía Arrio. Y luego está el término estrella de todo el concilio, una sola palabra griega que se convirtió en el centro de gravedad de la cumbre, la palabra homusios, consubstancial, de la misma sustancia que el Padre. Pero a ver, planteemos una duda razonable. ¿De verdad cientos de personas se jugaron su futuro político y eclesiástico por una sola palabra? Absolutamente. Y te explico por qué. Esa palabra cerraba cualquier escapatoria legal. Arrio estaba dispuesto a ceder un poco y decir que el Hijo era de una sustancia similar al Padre. Pero la palabra homoousios obligaba a admitir que eran exactamente la misma esencia divina. O sea, no dejaba margen de maniobra. Ninguno. Si conectamos esto con el panorama general, el Credo Niceno no fue un documento de consenso donde todos cedieron un poco para llevarse bien y ser amigos. Fue un arma diseñada específicamente para acorralar a una facción. Y tan arma. Porque el texto no terminaba con un amén amistoso, terminaba con una serie de anatemas, condenas formales, que maldecían y expulsaban explícitamente a quien se atreviera a decir «hubo un tiempo en que no existió» o que el Hijo es mutable. ¿Y qué pasó con Arrio cuando se negó a afirmar esto? Pues que Arrio y dos de sus seguidores más acérrimos, los obispos Teonas y Segundo, se negaron en rotundo a firmar el documento. Y las consecuencias fueron fulminantes. Me lo imagino. Primero, la Iglesia los excomulgó, pero la gran novedad histórica vino un segundo después. El emperador Constantino ordenó su destierro a Iliria, en los Balcanes, y además ordenó que todas las obras escritas de Arrio fueran confiscadas y quemadas bajo pena de muerte. Un momento, esto es enorme. Detengámonos aquí un segundo. Esto significa que el Estado está exiliando a ciudadanos y quemando sus libros exclusivamente por una idea teológica. Es la espada militar del imperio respaldando un dogma abstracto de la Iglesia. Exactamente. Se cruza una línea histórica sin retorno. Por primera vez, disentir en una cuestión espiritual no solo te apartaba de tu comunidad religiosa, sino que te convertía en un criminal de Estado perseguido por las leyes romanas. Así que acaban de establecer el dogma en papel y de exiliar a la disidencia. Pero claro, un dogma no sobrevive si la gente no lo practica de la misma manera cada día en sus casas, y ahí es donde entra la pura logística. El concilio no cerró sus puertas tras condenar a Arrio. Tenían que unificar cómo se vivía la fe a nivel de calle. Sí, bajar la teología a la tierra. Exacto, empezando por algo tan básico, pero a la vez tan sumamente conflictivo como el calendario. Uy, el calendario era un tema. El cálculo de la fecha de la Pascua era un caos tremendo en aquel momento. Muchas comunidades cristianas dependían del calendario lunar judío. Celebraban la Pascua coincidiendo con el día 14 del mes de Nisan. Pero en Nicea deciden cortar por lo sano. Sí, decidieron cortar lazos por completo. Argumentaron que el sistema hebreo a veces caía antes del equinoccio de primavera, lo cual para ellos era astronómicamente desordenado. Así que decidieron adoptar un sistema de cálculo totalmente independiente para garantizar que todos los cristianos del mundo celebraban la Pascua el mismo día. Que es el sistema que básicamente tenemos hoy, siempre en domingo tras la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera. Exacto. Es decir, una declaración de independencia temporal en toda regla. Y además de la Pascua, promulgaron 20 nuevas leyes eclesiásticas, lo que conocemos como cánones,
Es como si un gobierno terminara de redactar la Constitución Nacional por la mañana y después de comer el bocadillo empezara a aprobar leyes de zonificación urbana y multas de tráfico. Es una muy buena forma de verlo, sí. Estaban construyendo la maquinaria burocrática de la institución, pura y dura. Uno de los temas más urgentes que resolvieron en estos 20 cánones fue el llamado cisma meleciano en Egipto. Vale, para tenerlo claro en este punto, ¿en qué consistía exactamente ese cisma de Melesio? Pues hay que recordar el contexto inmediato de las persecuciones romanas, que habían ocurrido apenas 15 años antes, ¿eh? Estaban muy recientes. Durante las torturas imperiales hubo clérigos y obispos que cedieron por puro terror. Entregaron textos sagrados o hicieron sacrificios a los dioses romanos para salvar sus vidas. Algo muy humano por otra parte. Claro. Pero el obispo Melecio lideraba una facción ultra estricta que se negaba en redondo a perdonar y a readmitir a los que se habían rendido. Creía que habían perdido su autoridad religiosa para siempre. Esto creó una ruptura profundísima sobre quién era un verdadero clérigo y quién un traidor. Un clásico choque entre los puristas y los pragmáticos. ¿Y qué decidió el concilio con este tema? Optaron por la vía diplomática, pero muy firme. Le quitaron poder jurisdiccional al obispo Melecio para que dejara de ordenar sacerdotes por su cuenta y riesgo, pero le permitieron mantener su título honorífico. Querían curar la herida en Egipto sin humillarlo por completo. Buena estrategia. Pero luego hay otros cánones en esa lista de 20 que son verdaderamente específicos y hasta curiosos. Por ejemplo, se prohibió la autocastración para el clero, que era una práctica extremista que algunos hacían por un malentendido de un pasaje de la Biblia. Madre mía, sí, una barbaridad. Se prohibió la usura, o sea, el cobro de intereses abusivos entre clérigos. Pero hay uno que me destaca especialmente por lo cotidiano que es: la prohibición explícita de arrodillarse para rezar los domingos y durante los 50 días de Pentecostés. A ver, de todas las cosas vitales que podían legislar en una cumbre imperial, ¿por qué invertir tiempo en prohibir que la gente doble las rodillas? Es muy llamativo, pero esto nos revela muchísimo sobre cómo funcionaba la mentalidad religiosa en el mundo antiguo. En el cristianismo primitivo, estar de pie era la postura normativa, la correcta para la oración. En los días de fiesta, representaba la alegría, la resurrección. Arrodillarse, en cambio, era un gesto estrictamente de tristeza y de penitencia. Ah, claro, la imagen pública. Eso es, estos cánones buscaban establecer una uniformidad visual total. La Iglesia, y por extensión el Imperio, querían que si entrabas a un templo en Alejandría, en Antioquía o en Roma, la religión se viera y se sintiera exactamente igual. Querían cohesión total de comportamiento, no solo de pensamiento. Bien, con todo este nivel de microgestión superdocumentada, desde la naturaleza exacta de la Trinidad hasta la postura literal de las rodillas, resulta increíble la cantidad de cosas que la cultura popular cree que pasaron en Nicea y que en realidad jamás ocurrieron. Es esencial limpiar el registro histórico de concepciones erróneas que están muy arraigadas, sobre todo en Internet. Totalmente. Es un síntoma de nuestro tiempo, me temo. Vivimos rodeados de una sobrecarga de información constante y los mitos sensacionalistas siempre ensombrecen la complejidad de la historia real. Una teoría de conspiración facilona siempre viaja más rápido que un documento histórico lleno de matices. Es así. El mito número 1, indiscutiblemente, es el del canon de la Biblia. Hay una creencia extendidísima alimentada además por novelas superventas, que todos conocemos, de que en Nicea un grupo de hombres de negro se sentó y decidió qué libros entraban en la Biblia y qué evangelios se ocultaban para siempre. El famoso código, claro. Sí, la versión más peliculera dice que Constantino puso todos los evangelios sobre un altar, rezó, y los textos herejes cayeron al suelo por arte de magia, quedando solo los libros oficiales sobre la mesa. A ver, es una imagen poderosísima, digna de Hollywood, pero es pura invención, 100% falso. En Nicea no se discutió absolutamente nada sobre el canon bíblico. No hay un solo registro, un acta o una triste carta de los asistentes que mencione siquiera qué libros componen la Biblia. ¿Y de dónde sale esta historia de los libros voladores entonces? Pues el relato mágico de los libros cayendo del altar fue popularizado por el mismísimo filósofo francés Voltaire en el siglo XVIII. Vaya. Sí, pero él lo sacó de un texto pseudohistórico anónimo del año 887, el llamado Synodicon Vetus, es decir, escrito más de 5 siglos después del Concilio de Nicea. Entonces, si en el Concilio de Nicea no se decidió qué libros formaban el Nuevo Testamento,
¿Cómo se unificó algo tan inmenso? Cuesta creer que se hiciera así de forma orgánica sin una cumbre oficial que lo dictara por decreto. Es que el proceso orgánico es muchísimo más fascinante de cualquier teoría de la conspiración, de verdad. Los primeros cristianos funcionaban como una red de comunidades totalmente independientes. Durante casi 300 años intercambiaron cartas del apóstol Pablo, leían los evangelios en sus reuniones dominicales, copiaban los textos a mano con un esfuerzo tremendo y los enviaban a otras ciudades. De boca en boca y de mano en mano. Exacto. Los libros que resultaron universalmente útiles para la fe y teológicamente coherentes sobrevivieron por el propio uso de la gente. Fue un consenso popular forjado a lo largo de los siglos. Mucho antes de que Constantino naciera siquiera, la inmensa mayoría de las comunidades ya estaban de acuerdo de facto en cuáles eran los textos principales. Vale, derribado ese mito, vayamos a otro que también es muy común. La idea de que la palabra Trinidad y el concepto teológico mismo se inventaron de la nada, en esa sala, en ese preciso año 325. También es falso. O sea, para empezar, el estatus del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, apenas se mencionó en Nicea, con una frase muy cortita al final del credo. El debate profundo sobre el Espíritu Santo se dejó para el Concilio de Constantinopla, que fue varias décadas más tarde. O sea que no cerraron el tema ni mucho menos. ¿Qué va? Y sobre la palabra Trinidad en sí, autores como Teófilo de Antioquía, Orígenes o Tertuliano ya utilizaban conceptos trinitarios e incluso el término exacto décadas e incluso más de un siglo antes que se celebrara este evento. No se inventó nada de la chistera, simplemente se estandarizó el lenguaje oficial. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro análisis? Si eliminamos de la ecuación el mito de la manipulación de la Biblia y la invención maquiavélica de los dogmas, la conclusión me parece muy clara. Hay que rechazar de plano esa idea moderna de que un emperador romano diseñó el cristianismo en un despacho frotándose las manos para usarlo como herramienta de control mental. Las fuentes nos demuestran que las decisiones fueron orgánicas, intensamente debatidas y peleadas a cara de perro por clérigos con convicciones muy profundas. Constantino puso el edificio y puso la presión política, pero el contenido real fue forjado por los asistentes. Completamente de acuerdo contigo. Reducir el primer concilio de Nicea a un simple truco político de Constantino es ignorar la profunda riqueza intelectual y la agonía espiritual de las personas que debatieron allí durante semanas. Ahora bien, también es importante aclarar a nuestra audiencia que, aunque el concilio fue un hito histórico monumental, fracasó estrepitosamente en su objetivo inmediato. Ah, sí, porque la paz duró un suspiro. La paz teológica que Constantino tanto deseaba no duró nada. El arrianismo no desapareció tras el exilio de Arrio. De hecho, resurgió con muchísima fuerza y dominó gran parte del imperio durante el resto del siglo IV, apoyado además por emperadores posteriores que eran simpatizantes de Arrio. Madre mía, la política de siempre. Pues ha sido una inmersión fascinante en las fuentes. Recapitulando nuestro recorrido de hoy, hemos visto cómo la disputa en Egipto sobre si el hijo era creado o coeterno desencadenó un pánico imperial tremendo. Hemos entrado virtualmente en esa primera cumbre patrocinada por el Estado romano. Con toda su pompa y su lujo. Eso es. Hemos analizado el peso aplastante de una sola palabra, homoousios, en el credo niceno, la fijación del calendario de la Pascua separándose del judaísmo, los cánones de la vida diaria como el tema del cisma meleciano o la postura al rezar, y muy importante, hemos limpiado la historia del mito conspiranoico de la Biblia de Voltaire. Ha sido un viaje intenso por la burocracia, la fe y la política del mundo antiguo. Un evento que, nos guste más o menos, sentó las bases de la civilización occidental. Y esto nos lleva a una reflexión final que va muchísimo más allá de las fechas y de los dogmas, para que nuestra audiencia le dé una vuelta. Al principio hablábamos de esa metáfora de la fusión corporativa, de ese CEO buscando paz en su junta directiva. Pero si miramos el evento con la perspectiva que nos dan los siglos, el legado más perdurable y transformador del primer concilio de Nicea no fue establecer la naturaleza divina de Cristo en un pergamino. El verdadero giro, el que de verdad alteró el curso de la historia, fue la fusión inaudita entre el poder secular y la ortodoxia religiosa. Y esa es quizá la gran tragedia histórica de Nicea. Pasaron de ser las víctimas del Estado a empuñar ellos mismos la espada del Estado. Al aceptar que la autoridad civil,
mediante el destierro y la quema de libros ordenados por un emperador, se usara para castigar un desacuerdo que era puramente clerical, se cruzó el Rubicón. Se abrió la caja de Pandora. Exacto. Se inauguró un peligrosísimo ciclo de violencia donde los cristianos comenzarían a perseguirse los unos a los otros, utilizando a la policía y a los jueces del imperio para resolver sus debates. Es escalofriante pensarlo. Es una lección brutal sobre los inmensos peligros que surgen al mezclar el poder absoluto del Estado con la creencia en una verdad absoluta. Una resonancia sobre el poder y la intolerancia que, sin ninguna duda, sigue invitándonos a reflexionar profundamente hasta el día de hoy.